A ver. Ok, gracias. 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 Ok, ya vamos a empezar. La clase pasada, ¿se acuerdan en qué nos quedamos o qué fue lo último que vimos? Esta cédula ya la vimos, ¿no? La de la OMS, que es precisamente para evitar cualquier tipo de eventos adversos relacionados precisamente con la anestesia. Ya habíamos visto algunos de los factores que pueden desencadenar alguna complicación durante el evento quirúrgico. Esos son factores cardíacos, si se acuerdan más o menos de todo lo que hablamos esa vez. Oh. Ándale, la cédula de cirugía segura. Las complicaciones, nos quedamos precisamente aquí, las complicaciones que podrían suceder en el postoperatorio. Ya vimos lo que era el postoperatorio inmediato, que es de las 2 a las 4 horas posteriores al evento quirúrgico, y que este postoperatorio inmediato se va a llevar a cabo en la sala de recuperación posanestésica, ¿no? ¿Qué son los signos que vamos a poner más atención durante el postoperatorio inmediato? ¿Cuáles son los signos a los que vamos a poner más atención? Signos y síntomas en cuanto al paciente. El sangrado, pero ¿qué signos y síntomas puede darnos un sangrado? ¿Cómo vamos a ver a nuestro paciente? Vigilar la TA, porque, exacto, si empieza a presentar hipotensión y aparte el paciente empieza a ponerse pálido, aparte empieza a ponerse frío, le da un estado de hipotermia, pues, y somnoliento, eso nos da la alerta de que puede haber por ahí algún tipo de sangrado. Ahora, si es en cavidad abdominal la cirugía, podemos observar un aumento de volumen en la cavidad abdominal y eso nos da un signo de alerta, en el cual debemos poner especial atención porque nos puede hablar de algún sangrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces hablábamos también del postoperatorio mediato tardío, que es posterior a estas 4 horas hasta las 24 o hasta las 48 horas posteriores al evento quirúrgico. Y aquí, bueno, vamos a ver, en algunos casos, la temperatura puede tender a elevarse durante esas 24 horas y empieza a hacer el paciente picos febriles. Es normal dentro de la recuperación. Todavía un 38,5 es esperado. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros dañamos algún órgano mediante un corte, exploración o lo irritamos, va a haber un proceso inflamatorio de respuesta. Es lo primero que va a haber en un postoperatorio, un proceso inflamatorio de respuesta. ¿Y qué pasa con la inflamación? Hay retención de líquidos y aparte hay aumento de la temperatura corporal. Por eso es normal ver en algunos pacientes que se empiecen a elevar la temperatura corporal en ciertos grados. Hay grados en los que ya son grados de alerta, por ejemplo, a partir de los 39 grados, 38, 39 grados, nosotros ya debemos estar sospechando de que a lo mejor está haciendo ese paciente un foco infeccioso, está presentando un proceso infeccioso y que ya nos está dando una hipertermia como reacción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para eso también hay que estar revisando constantemente la temperatura del paciente, la presión del paciente y la frecuencia cardíaca. Perdón. Entonces, si nosotros no revisamos también la frecuencia cardíaca del paciente, te da todo el sol, ¿verdad? Yo dije, creo que sí le gusta el calor, pero bueno. Ok. Si nosotros no revisamos también la frecuencia cardíaca del paciente, imagínense un paciente que fue posoperado. Ay, sí, muchas gracias, sí, gracias, perdón, si nosotros revisamos a un paciente y de repente, a lo mejor sus TEAs están normales, pero vemos su frecuencia cardíaca en el monitor cardíaco, vemos ciertas alteraciones, por ejemplo, no nos muestra un ritmo sinusal, sino a lo mejor, que es lo normal, el ritmo cardíaco normal, que a lo mejor nos presente una fibrilación ventricular o una
taquicardia de tipo ventricular o algo por el estilo, nosotros debemos estar muy al pendientes porque puede ser alguna complicación que pudiera tener el paciente posterior al evento quirúrgico. Entonces, es bien importante que ese paciente, esas 24 48 horas, también dependiendo del evento quirúrgico al que se sometió. Por ejemplo, no sé si les comenté que en un proceso endoscópico, el paciente puede presentar algún tipo de reflejo vagal. El reflejo vagal precisamente es cuando llegan a tocar alguna sección orgánica, en la cual está inervada por el nervio vago. Recuerden que el nervio vago inerva todas nuestras vísceras. Entonces, si ellos llegan a irritar el nervio vago, puede presentar el paciente algún tipo de taquicardia, se altera el ritmo cardíaco, algunos presentan fibrilaciones ventriculares, algunos pueden presentar hasta paro cardíaco, precisamente por la alteración de ese nervio vago. ¿Y cómo se puede alterar el nervio vago? ¿Alguien se ha metido un dedo a la boca? ¿Alguien se ha metido un dedo hasta atrás de la boca? ¿Qué les pasa? Estimulamos el reflejo nauseoso. Entonces, cuando estimulamos el reflejo nauseoso, lo primero que nos da, aparte de las arcadas, nos ponemos taquicárdicos y algunos hasta diaforéticos, ¿no? Precisamente es por la irritación que estamos dando a este nervio vago. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que el paciente se está monitoreando constantemente esas primeras 24, 48 horas. Son críticas para ver cómo va a evolucionar el paciente. También ahí vamos a valorar el proceso de cicatrización de los pacientes. Por ejemplo, si mi paciente es diabético, ¿qué puede pasar con ese proceso de cicatrización? Es más tardado o a veces nulo, ¿no? Porque a veces los pacientes hacen infecciones de sitio quirúrgico y es uno de los principales infecciones asociadas a la atención de salud. Por eso es que nuestro paciente debe estar hemodinámicamente estable y dentro de esto debe estar en parámetros de glicemias normales para que él se pueda operar. A menos que fuera una cirugía de urgencia, bueno, pues a lo mejor sí es un poquito difícil poder preparar al paciente para ese evento quirúrgico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es bien importante vigilar el estado hemodinámico del paciente las 24 a 48 horas. Crítico más de 2 a 4 horas posteriores al evento quirúrgico, que es el postoperatorio inmediato. Ok, vamos a tener dentro de las complicaciones generales más comunes, van a estar la hemorragia, que es una de las primeras complicaciones más comunes, y la infección de sitio quirúrgico no inmediatamente, sino en un postoperatorio mediato tardío o incluso posterior a este postoperatorio. A veces el proceso de cicatrización se ralentiza, pero sí va cicatrizando, aún no se produce una infección de sitio quirúrgico. Ahorita lo vamos a checar. Y bueno, la lesión de órganos circundantes, por ejemplo, me ha tocado pasar en alguna experiencia hospitalaria, no me pasó a mí, le pasó a otra persona. Estaban en una cirugía, en una cesárea, y principalmente uno de los requisitos para realizar una cesárea es que, incluso para un parto natural, es vaciar la vejiga, precisamente para evitar algún tipo de trauma, a nivel vesical. Entonces, se vacía la vejiga para poder realizar el procedimiento. Sin embargo, aquí pues no lo realizaron, iniciaron la cesárea y en el momento que inician la cesárea, la cirujana, bueno, la ginecóloga, tocó la vejiga, le dio un rozón a la vejiga con el bisturí y bueno, pues hubo daño vesical, aparte esa cirugía se contaminó porque estaba con contenido, con gasto urinario, esa vejiga, entonces imagínense, se contaminó todo el sitio quirúrgico, bueno, fue una serie de cuestiones, tuvieron que meter al bebé a una incubadora, mantenerlo en observación y bueno, fue una cirugía bastante complicada y aparte las implicaciones legales. Que esto, bueno, voy a decir, era en el General de Iztapalapa y ahí atendemos pura población delincuencial, la mayoría es del de Santa Marta. Entonces, pues fue una persona de Santa Marta, dudo que haya levantado una denuncia, pero imagínense que sucediera en un particular o en el gubernamental con algún otro derechohabiente.
Es muy complicado, hay que tener nuestras precauciones. Y parte del vaciado de la vejiga le corresponde a enfermería, ¿eh? No a los médicos. Ahorita les hemos delegado bastantes procedimientos a los médicos y ellos por las prisas o por la impericia no los realizan y entonces pues suceden este tipo de cosas. Entonces nosotros debemos estar al pendiente de todo esto. También, ¿qué complicaciones Profesora, puede haber? Mándeme. buenos días. De Buenos días. hecho, ahora sí, todas las pacientes que entran a cesárea ya de cajón, ya se les instala, Así es. ¿cómo se llama? Una, Sonda una vesical. sonda vital. Ya de hecho está normatizado eso, ¿eh? Ya, no recuerdo ahorita la norma, no me acuerdo el número de norma, pero luego se los traigo, la siguiente clase se los traigo. Pero sí, ya está dentro de la norma que se debe instalar una sonda vesical precisamente para evitar este tipo de cuestiones. Sí, porque sí Este, ha habido varias lesiones por eso. De hecho, también sí, en las histerectomías y eso también tienen que entrar así porque, bueno, pues los embarazos ectópicos también que van a entrar a las lápidas, tienen que ir a fuerzas con su sonda Foley para que no vayan a de lesionar hecho, vejiga. de hecho, no solo sonda vesical, en algunos casos hasta enema evacuante para evitar que el intestino se encuentre ocupado y pueda haber algún tipo de lesión y bueno, pueda contaminar todo el sitio quirúrgico. En la mayoría de cirugías abdominales ya es por norma, eso está ya normatizado. Así es. Ahora, bueno, en el caso de las complicaciones propiamente de las heridas, podemos tener alguna alteración en el proceso de cicatrización, como se los comentaba, y a lo mejor, por ejemplo, este paciente llega a ser trombosis por las heridas que están en el proceso de cicatrización, y ese trombo pudiera viajar ya sea hacia el pulmón o hacia el cerebro y obviamente les puede causar tromboembolias importantes. Entonces, también por eso en algunos casos posteriores a la cirugía les mandan anticoagulación. Algunos casos, por ejemplo, en las fracturas, la anticoagulación se da previo al evento quirúrgico, si no es un evento quirúrgico de urgencia. Recuerden que dentro de los medicamentos que se tienen que suspender previos al evento quirúrgico, las heparinas y, bueno, todos los anticoagulantes en general se deben suspender algunos 3 días antes, unos 24 horas antes, unos incluso 7 días antes. Por ejemplo, la aspirina y el clopidogrel se tienen que suspender 7 días antes de la cirugía para evitar que presente una hemorragia. Pero en el caso de las fracturas, cuando les dan algún anticoagulante posterior al evento quirúrgico, debe ser posterior al evento quirúrgico, 6 horas después del evento quirúrgico, se inicia el anticoagulante. No se puede dejar más tiempo porque corremos el riesgo de tener una tromboembolia pulmonar o una encefálica. Entonces hay que tener mucho cuidado. También eso lo ven los médicos, pero es importante que nosotros lo conozcamos porque a veces ellos no lo indican y siempre hay que hacerles el recordatorio, ¿no? El doctor le va a dejar algún anticoagulante al paciente y ya, él nos dirá si sí o si no y a partir de a qué hora se iniciará. También otras complicaciones tenemos relacionadas propiamente a la anestesia, es la hipertermia maligna. Aquí es lo que les comentaba, es normal tener ciertas hipertermias y que llegue a ser ese paciente picos febriles por los procesos de cicatrización, pero cuando esa hipertermia es persistente, hay que tener cuidado porque puede ser que a lo mejor dentro del proceso de la instalación de la anestesia hubo alguna contaminación de la anestesia y pudo provocar algún proceso infeccioso a nivel de líquido cerebroespinal. Entonces, también hay que estar monitoreando hacia el paciente la temperatura corporal. También puede provocarse alguna cefalea postpunción dural. Esta es más común de lo que quisiéramos. A veces cuando les ponen la epidural, los pacientes presentan dolores de cabeza o cefaleas. Entonces, es precisamente porque como ingresan a la dura madre, pueden llegar a lesionar algún nervio y esto les genera algún tipo de dolor de cabeza. Estos estadios son transitorios, se pueden revertir, pero sí es importante que estemos muy al pendiente de la sintomatología de nuestros pacientes para actuar de la manera más rápida. Otras complicaciones, esto a nivel pulmonar y respiratorio, bueno, en el momento de que algún paciente
tengamos alguna intubación endotraqueal, sabemos que si nosotros no lo aspiramos de forma recurrente y necesaria también, porque no es estarlo aspirando a cada rato, sino por lo menos una vez por turno darle una aspiración de secreciones gentil, podemos provocar que este paciente presente algún tipo de obstrucción de la vía aérea por causa de alguna secreción que esté ahí obstaculizando el paso de aire. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las aspiraciones obviamente se hacen conforme vemos la reacción a nivel de oximetría, de oximetría del paciente. Entonces nosotros vamos a ver si el paciente baja por debajo, ahora sí, perdón, por el pleonasmo, si se encuentra por debajo de los 95%, hay que estar valorando para ver si podemos darle una aspiración de secreciones. A veces con un cambio de posición podemos revertir un poco esa desaturación mínima. Entonces también hay que estar al pendiente de que el paciente no tenga el cuello doblado, el paciente le demos una hiperextensión de lo que es el cuello para evitar precisamente una obstrucción mecánica de la vía aérea. También puede presentar este paciente neumonías. En estos casos, los pacientes que se quedan con ese apoyo ventilatorio durante mucho tiempo pueden presentar una neumonía. ¿Por qué? Porque no se les da cambios de posiciones, no se les da micronebulizaciones, no se les da alguna fisioterapia pulmonar a fin de que ellos puedan sacar sus secreciones o nosotros nos sea más fácil la aspiración de secreciones. A veces algunos compañeros se justifican que con la carga de trabajo pues no pueden estar aspirando a los pacientes. Esto es primordial. Debemos nosotros dar prioridad a cosas que sean relativamente urgentes. Entonces, dentro de del tratamiento que se le da a los pacientes con apoyo ventilatorio es precisamente la aspiración de secreciones y esta debe ser, les comentaba, por lo menos una vez por turno o 2 veces al día, por lo menos. ¿Sale? Los pacientes también pueden hacer algún tipo de atelectasias. ¿A qué les suena que es una atelectasia? ¿O alguien conoce el término? Cuando ya se dañan los pulmones. Ok, y hay un daño pulmonar importante. Por ejemplo, algunos pacientes cuando están intubados y les retiran la ventilación mecánica y los extuban sin antes darles un otro tipo de fase ventilatoria para que ellos hagan el esfuerzo inspiratorio y expiratorio, hacen atelectasia. La atelectasia es cuando un pulmón se colapsa tanto que ya no permite la expansión del mismo. Entonces, obviamente esto genera un compromiso respiratorio importante. Lo que van a tener que hacer es introducir una sonda endopleural para que ese pulmón se descolapse, se expanda y pueda nuevamente revertir la situación de la atelectasia. Entonces es un método más invasivo. Antes que todo eso, yo creo que igual se pudiera ver la posibilidad de darle otro tipo de apoyo ventilatorio al paciente antes de quitarle el tubo endotraqueal y quitarle todo el apoyo ventilatorio por completo. Por eso es que se valora bien a los pacientes cómo se encuentran en cuanto al esfuerzo inspiratorio y expiratorio. En el caso de las lesiones relacionadas a la ventilación mecánica, por ejemplo, a veces los relajantes musculares que utilizan para evitar que el paciente force la mandíbula y pueda ingresar el tubo endotraqueal, pues no le hace por completo al paciente, a veces por el peso, a veces por resistencia a algunos medicamentos, y entonces forzan la mandíbula para ingresar el tubo endotraqueal y pueden lesionar los cóndilos de la mandíbula, puede haber lesión a nivel mandibular, a nivel de piezas dentales, obviamente pueden perder las piezas dentales los pacientes, y imagínense, pierde una pieza dental y medio dormido porque ya le pusieron la sedación, pues puede broncoaspirarse al paciente, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. También a veces al introducir la cánula endotraqueal pueden lesionar algún tipo de estructura de tejido blando, por ejemplo, pueden rasgar la tráquea y pueden lesionar y provocar una hemorragia a nivel ventilatorio. Entonces, por eso es bien importante que antes de que se vaya a
dar una intubación endotraqueal, se induzca bien una sedación al paciente y aparte una relajación. Entonces, también estar al pendiente con todo eso. Otras complicaciones, ya esas relacionadas a nivel cardiovascular, bueno, tenemos los infartos agudos al miocardio, una insuficiencia cardíaca o una arritmia. Estos son propiamente porque a lo mejor el proceso quirúrgico salió bien, pero de repente empiezan a presentar alteraciones en el ritmo cardíaco y son propiamente generadas por algún daño cardiovascular. Entonces, por eso permanecen monitoreados. Puede haber complicaciones a nivel renal. Esto puede ser propiamente por la instalación de los catéteres, de las sondas, perdón, vesicales. Por ejemplo, podemos hacer algún trauma de uretra o incluso si el paciente permanece más de 7 días con una sonda vesical o incluso a veces a partir de los 3 días que ya la tienen, pero no realizan un aseo adecuado de los genitales y del área periférica de la sonda, pues entonces se generan ahí sedimentos que precisamente lo que hacen es provocar un proceso infeccioso y entonces hay que impregnar a esos pacientes de antibiótico para revertir ese proceso infeccioso e incluso en algunos casos retirar el catéter para, bueno, retirar la sonda para evitar que se acumule más de microorganismos y pueda generarse una mayor infección. Aquí hay que tener cuidado al momento del retiro porque por arrastre podemos migrar las partículas hacia el tracto urinario y bueno, en vez de tener una infección de vías urinarias a nivel de externo, podemos tenerlo interno y bueno, después se puede ir a una pielonefritis y bueno, la situación es más complicada. También puede haber complicaciones en cuanto a la insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda se puede dar por el caso del tratamiento farmacológico. Recuerden que una de las vías de excreción, bueno, si no es la más importante, es la vía urinaria. Entonces, todo se filtra por el riñón, todos los medicamentos. Por eso es que es bien importante que tengamos mucho cuidado con los analgésicos. A veces uno le dice a la vecina, ay, tienes dolor, tómate un ketorolaco. El ketorolaco es nefrotóxico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ese no se manda así como así. Y entonces hay que valorar bien si el paciente lo requiere y si realmente no tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa que pudiera predisponer a que se dañara más rápido el riñón. Y entonces por la impregnación de los analgésicos y cualquier antibiótico o incluso los corticoides, podemos dañar glándulas suprarrenales y el riñón. Entonces hay que tener cuidado ahí. También tenemos las complicaciones neurológicas. En algunos casos se presentan en la mayoría de los pacientes, por ejemplo, el delirium. Los pacientes saliendo del proceso anestésico, cuando van eliminando la anestesia de su organismo, al despertar, lo primero que sufren es una desorientación. Es normal porque pues obviamente fueron inducidos a un tipo de anestesia, estuvieron dormidos y nosotros lo que debemos hacer es tratar de orientarlos para que le digamos, no, pues el proceso estuvo bien, o mire, así estuvo su proceso, usted está bien, ya está en sala de recuperación o está ya en hospitalización, esté tranquilo, ya fue operado, todo en orden, y tratar de calmar a nuestro paciente, porque algunos despiertan tan alterados que de verdad han golpeado a compañeras y compañeros por el hecho de que no saben ni siquiera dónde se encuentran. Entonces, nosotros, en cuanto veamos que empiezan a despertar, hay que irlos orientando a que se encuentra en una recuperación posterior a su evento quirúrgico. En casos más extremos y los menos, un accidente cerebrovascular secundario a a lo mejor a una elevación espontánea de la presión arterial, a lo mejor a alguna tromboembolia que pudiera haber secundaria del paciente, puede suceder un accidente cerebral vascular. También por eso es que
una vez que nosotros más o menos le indicamos que su proceso ya estuvo concluido, también hay que preguntarle cómo se siente, cómo está, cómo se llama, precisamente para que él se vaya orientando en tiempo y espacio y podamos ver cómo se encuentra a nivel neurológico. Lesiones de los nervios, esa es, en algunos casos, un poquito común, y más cuando dan anestesias epidurales. A veces se lesiona algún tipo de nervio y puede tener alguna complicación a nivel periférico en alguno de los miembros, por ejemplo, que pudiera haber una hemiparesia o una parestesia, que ya fuera algo más complicado y que no se pudiera revertir, pero en la mayoría de los casos se pueden revertir, son lesiones ligeras. Entonces, ¿qué cuidados vamos a tener en el paciente posanestésico? La primera, vigilar que el paciente no tenga dolor, que es lo principal, el dolor, que el paciente no tenga hemorragia, que el paciente no tenga náuseas y que el paciente no tenga vómito. Entonces, si imagínense un paciente posoperado de cavidad abdominal con náuseas y aparte con vómito. Entonces, imagínense, la presión intraabdominal aumenta y entonces puede producirse alguna lesión de la herida quirúrgica de los puntos de sutura y esto puede generarle mucho más dolor. Entonces, lo que debemos hacer es darle mucho confort a nuestros pacientes. Aquí viene más o menos el concepto de anestesia, en qué año se acuñó por el doctor Oliver Wendell en 1846. Y precisamente el concepto de anestesia es la privación total o parcial de la sensibilidad producida por causas patológicas o provocada con finalidad médica. ¿Sale? Es el evitar el dolor. ¿Qué tipos de anestesia vamos a tener? Existen 3 tipos de anestesia. Los tipos de anestesia local. El local es, por ejemplo, cuando les han quitado alguna muela, alguien le ha quitado una muela, bueno, es un adormecimiento parcial de algún nervio periférico, ¿sale? Entonces, esta va a ser revertida, se va a poder revertir de forma rápida. Y lo único que va a hacer es adormecer cierta sección de nuestro cuerpo, donde van a trabajar, para evitar el dolor, ¿sale? Y es directamente la instilación, de un fármaco en una sección anatómica específica. Recuerden, la anestesia local se puede revertir fácilmente, en poco tiempo, ¿sale? En el caso de la anestesia regional, es que una parte específica del cuerpo, pero accediendo directamente al plexo que inerva toda esa sección corporal, instilan un anestésico para evitar el dolor y la sensación de molestia. Entonces, estos se utilizan para procedimientos quirúrgicos un poquito más tardados, más elaborados, y por lo regular, esta se instila a nivel subaracnoideo, para que por los nervios periféricos pueda viajar a nivel del torrente del líquido cerebroespinal y pueda inervar a todos los nervios para evitar el dolor. ¿Sale? Ahí hay un dibujito, no sé si la alcancen a ver, precisamente la diferencia entre porque todos me decían, ay maestra, la epidural y la raquia es lo mismo, es parecido. La instilación del fármaco es diferente, en la raquia es directamente a nivel del plexo, ¿sale? En los nervios. Y la epidural es por fuera de esos nervios, para que viaje por el torrente de líquido cerebroespinal. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar con una raquia? Pues obviamente va a adormecer todo lo que es el abdomen y los miembros pélvicos. Y en el caso de la epidural, se puede revertir en menor tiempo. La raquia por lo regular se revierte en mayor tiempo. Es el proceso un poquito más largo. Por eso es que a las personas que les hacen una cesárea, es muy difícil que a las 2, 3 horas ya las pongan a caminar, ¿verdad? Por lo regular permanecen acostadas 8 hasta 12 horas. Y en el caso de la epidural, el paciente después de las 2, 4 horas posteriores al evento quirúrgico ya empieza a sentir los miembros pélvicos, ya empieza a revertirse esa anestesia.
En el caso de la anestesia general, por lo regular, si no es que en la mayoría de los casos, voy a poner este cuadrito en otro lado porque si no, no ven. Ay, no lo puedo mover. A ver, me voy a subir un poquito. Ahí está. Ok, en el caso de la anestesia general, se duerme al paciente, se le induce primero una relajación muscular y luego una sedación ligera. Pero la sedación se da, por vía inhalada. ¿Qué quiere decir? Que al paciente le ponen una mascarilla y le dan una anestesia por medio de halógenos para que ella se pueda dormir y podamos inducirle ahora sí la relajación muscular total. Y aparte, bueno, lo que vamos a hacer con esta relajación es permitir que el anestesiólogo pueda introducir el tubo endotraqueal para dar la anestesia general. Y se da por medio de un apoyo ventilatorio ciclado, ¿vale? ¿Qué vías de administración de medicamentos tenemos? Tenemos muchas vías de administración. A ver cuáles recuerdan. No me vayan a decir la inhalada, la tomada, la goteada, porque una vez así me dijeron. Ok. De las principales vías, bueno, vamos a tener dos principales vías, que es la enteral y la parenteral. En la enteral, bueno, pues vamos a ver la vía oral, la vía tópica, la vía dérmica, la vía inhalada, ¿sale? Óptica, ¿sale? En las parenterales, pues ya vamos a tener ahora sí las intramuscular, intradérmica, subcutánea, la epidural. Vamos a tener, aquí tenemos un bloqueo retrovulvar, ese que ven allá abajo. Ya lo subí un poquito. Esta es una inyección que le ponen al paciente por detrás del ojo para bloquear el nervio óptico. Directamente se pone por vía palpebral, se le cierra el ojo al paciente y se busca el surco superior de la órbita, el inferior, el proceso ciliar. Entre el surco y el ojo, el globo ocular, colocan la aguja, es una aguja larga, y lo que hacen es bloquear precisamente el nervio óptico. Eso lo hacen mucho para pacientes que les van a realizar una cirugía, por ejemplo, de un estrabismo, les hacen ese tipo de anestesia retrovulvar. Obviamente eso lo hace el médico, no lo hacemos nosotros, sino desponchamos el ojo. Ok. La vía intravenosa, la vía intratecal, esa sí les ha sonado, la vía intratecal. La intratecal es cuando lo ponen precisamente como intraóseo, ¿no? Ajá. Ok. ¿Qué fármacos se usan por lo regular en anestesiología? Pues hay varios medicamentos, entre ellos los relajantes musculares. Los relajantes musculares, pues vamos a tener de varios tipos, los despolarizantes, no despolarizantes y ésteres. No se preocupen, lo más común que utilizamos a nivel hospitalario es el becuronio o el rocuronio, cualquiera de los dos es muy noble con el organismo, el paciente lo asimila fácilmente y da una relajación muscular pronta, es muy rápida. Una vez que se instila, esperamos unos, ¿qué será? 1 minuto, 2 minutos y el paciente ya está relajado. Por eso es que son los más usados. Dentro de los inductores para la anestesia vamos a encontrar varios. De los más comunes, el tiopental, el propofol, midazolam y raramente utilizado la ketamina y el etomidato. Muchos van a decir, oiga maestro, ¿y el fentanil? No, el fentanil no es inductor, ¿eh? El fentanil es analgésico y lo que hace es que potencializa a todos estos medicamentos. Por eso es que ahorita están mezclando el fentanil con las drogas. No sé si han escuchado que
El fentanil lo que hace es que potencializa la reacción de las drogas en el organismo. Por eso es que los pacientes, hagan de cuenta, antes les ponían, cuando era cocaína pura, eran 100% cocaína, ahora le ponen un 60 fentanil y un 40 cocaína. ¿Por qué? Porque provoca el efecto del 100% de la cocaína. El efecto es más potente y dura más. Sin embargo, da más dependencia. Por eso es que los pacientes se andan muriendo hasta de sobredosis por el fentanil que les meten. Pero bueno, eso ya fue breviario cultural. Analgésicos. Vamos a ver que existen dos grupos importantes. Unos son los opioides y los otros los no opioides. En el caso de los opioides, vamos a tener todos aquellos derivados de la morfina, que es la morfina, el fentanil, la apetidina, remifentanil, sulfentanil y el tramadol. El tramadol es muy adictivo. Si ustedes le ponen a su paciente 50 miligramos de tramadol, al siguiente día va a querer que le pongan el doble y al siguiente día el triple y al siguiente día, ¿por qué? Porque el paciente va a decir que el tramadol ya no le hace efecto. Lo que está haciendo es una resistencia. Entonces el organismo asimila el tramadol y como es un opioide, el paciente pide más para mitigar su molestia. ¿Han visto Doctor House? ¿Se acuerdan del Vicodin? Sí. Era adicto al Vicodin, ¿no? Entonces eso es también un opioide y por eso hizo bastante dependencia. Ok, también tenemos a los no opioides. En el caso de los no opioides, de los más utilizados es el metamizol sódico, el ketoprofeno, el nefercil y el paracetamol, en algunos casos hasta el naproxeno, ¿no? Que tiene dos funciones, tanto analgésica como antiinflamatoria, pero bueno. Y también el diclofenaco, que también es analgésico y antiinflamatorio. El metamizol tiene tres funciones: es analgésico, es antipirético y aparte uno de los efectos secundarios que tiene, y por algunos casos lo usan en pacientes que tienen mucho dolor pero presiones arteriales altas, es hipotensor. En algunos casos, si los pacientes le ponen el metamizol sin diluir, bueno, pues le andan causando al paciente una hipotensión bárbara. Por eso es que el metamizol siempre debe ir diluido, por lo menos en 100 de solución salina, por lo menos, ¿eh? A menos de que tu paciente sea renal, bueno, se lo pones en 50, pero vigilando todo el tiempo la TEA y no se lo pones en un tiempo menor a 1 hora. ¿Ok? Muy bien. En el caso de los anestésicos locales, vamos a tener de dos tipos, que son los ésteres y las amidas. En el caso de los ésteres, tenemos a la cocaína, la procaína y la tetracaína. Por eso es que siempre nos ponen una anestesia previa a la inducción propiamente del anestésico general. Por ejemplo, en el caso de las amidas, que es la lidocaína, que es la más utilizada, y la bupivacaína, lo ponen para hacer un bloqueo de tipo local. En el caso de la lidocaína con epinefrina, lo usan mucho en oftalmo, es para dar en procesos un poco más profundos. Por ejemplo, en el caso de la retrovulvar, sí usan epinefrina, lidocaína con epinefrina. Casi siempre esas las van a ver en oftalmo, es raro que se usen en otra especialidad. En el Profesor, caso de... Mándeme. También la lidocaína con epinefrina la utilizan mucho la utilizan los otorrinos para infiltrar cuando van a hacer una rinoplastía. Así es, en procesos profundos, pero para no dar anestesias prolongadas. Lo que pasa es que asimilas mejor el cuerpo la lidocaína con epinefrina que la lidocaína simple, y aparte arde menos. Ajá, sí, arde menos. Incluso algunos de cirugía estética también la utilizan para, por ejemplo, cuando van a dar algún punto, y como son por lo regular suturas subdérmicas, entonces para dar algún punto de sutura usan ese, porque es más, más noble con el organismo. Sí, así es, gracias. Los gases halogenados
perdón, vamos a encontrar, por ejemplo, el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano. También en algunos casos, vamos a encontrar que estos están compuestos por flúor y cloro o solamente por flúor. Y esto los dan precisamente para dar aquellas anestesias inhaladas, ¿no? Lo que le comentaba la anestesia por medio de mascarilla. Ahora también, bueno, lo que más usan también los anestesiólogos son las soluciones parenterales. Nosotros ya las conocemos, las manejamos súper bien y ya sabemos cuáles son, las cristaloides y las coloides, ¿no? Eso ya no se las tengo que explicar porque todos me imagino que ya las recuerdan, ¿verdad? Sin mayor problema. Ok. Otras complicaciones mayores y menores. Algunas complicaciones, por ejemplo, el vértigo, el paciente se encuentra mareado, presenta cefalea, puede presentar vómito, puede presentar edema y eritema, ya sea en el sitio de punción o edema de miembros pélvicos. Esa es normal por el tiempo que pasan durante el transquirúrgico, el tiempo que permanecen inmovilizados. Por eso es que nosotros ponemos el vendaje compresivo para evitar precisamente todas estas complicaciones. Puede presentar retención urinaria y daño de piezas dentales. Eso es lo que quedaba pendiente de la clase pasada, ¿eh? Todavía no vemos lo de la clase de hoy. Vamos un poquito atrasados porque pues, se presentaron días festivos y lo de la imposición de copias, pero bueno, ya ahorita con esta clase que viene, bueno, el tema que les voy a dar, prácticamente estamos cubriendo lo del temario, aunque no lo crean. Los cuestionarios sí están habilitados, pero el cuestionario de hoy ya no hubo cuestionario. Ya a partir de hoy ya no hay cuestionarios. Eran 5, ¿no? A ver, 5. Ahí está, mira. Cuestionario 5. Profesora, Sí, una mande, pregunta. mande. El glosario, ¿cuándo se lo tenemos que entregar? Ese es derecho a examen. El día del examen me lo tienen que entregar. Ah, soy Mari, En el maestra, la caso que de... le mandé mis tareas con el profesor Oscar. ya, ajá. Sí, Ajá, sería, el día del examen lo vas a hacer presencial o lo vas a hacer en línea. es en línea, maestra, porque estoy trabajando, todavía no salgo de vacaciones. Ok, perfecto. Entonces, Pero le mando mi en el glosario. caso de los que están en línea, se los voy a pedir un día antes, porque si no, pues va a ser complicado que yo esté ahí monitoreando a ver a qué hora hacen el examen y que me pasen ¿O el quieres glosario. que o se lo puedo mandar con el profesor Oscar? Ándale, el sábado del examen me lo puedes mandar sin mayor problema. Ok, muchísimas gracias, maestra. No, Son ¿de qué? 70, ¿Mande? son 70. Son 70 Ok, conceptos. gracias, maestra. No, ¿de qué? Ok, vamos a ver la clase de oxigenación. ¿Tienen alguna duda por aquí? ¿No? ¿Todos no ven? En cuanto a las tareas, ¿cómo que nosotros pedimos presencial? ¿Cuándo nos lo dan? Ya me las están trayendo, corazón. Sí, ya me las están entregando. Y yo así de, cada sábado me traen. No, al final era un derecho a examen, es el glosario, y en algunos casos, no sé si a ustedes no se los pedí, un tarjetero, no, ¿verdad? Creo que no. Nada más les pedí entonces el glosario, son los 70 conceptos que no conozcan de aquí, y ese me lo entregan el día del examen, ese es derecho a examen, porque a ustedes sí se los voy a hacer presencial. Nadie, nada más tengo una alumna en el grupo de WhatsApp, ¿Pero quién hizo el grupo? Y Mari. Nada más tengo una en el grupo de WhatsApp y ahorita les voy a decir quién es. Por eso les dije, háganme administradora, me mandan sus nombres y yo las pongo. Pero si las tenemos en el cuaderno, le mandamos foto. Eran para entregar a ustedes que están en presencial, Bueno, es que ¿eh? yo tengo las lecturas
en el cuaderno y las tareas y las tengo en la... Aquí está el grupo, yo lo creé. Nadie me ha mandado mensaje más que una persona y esa es la única que integré. Y la persona es, les di mi número, Alma. Es la única la que tengo. No sé quién es Alma, no la conozco. Bueno, le mandamos mensaje. Mándenme mensaje, por favor. Mi número 55 23 16 62 83. Me gusta crear el grupo porque si yo les digo en el grupo que ya tienen preestablecido la escuela, imagínense, van a estar subiendo tareas mías, tareas de la otra maestra, tareas de la... No vamos a saber ni de quién fue. Entonces, por eso les digo que mejor... ¿A la plataforma? Sí, es que a veces la plataforma cierto peso del archivo no te lo permite. Por eso les digo, por ejemplo, en el caso de las que lo hicieron en el cuaderno, sáquenle foto a las de su cuaderno y me las mandan por vía... Y las que tengo en hojas se las... Sí, esas me las entregas. ¿Estamos todos de acuerdo? Va. ¿Por allá todos de acuerdo? Va pues. Ok, hoy nos toca ver entonces, según el calendario, nos toca ver los cuidados psicofísicos perioperatorios del paciente susceptible de cirugía, el preoperatorio inmediato en la unidad de hospitalización, intraoperatorio y lo que es los cuidados de enfermería ante complicaciones frecuentes de la herida quirúrgica. Muy bien. ¿Qué cuidados le vamos a dar a nuestro paciente susceptible a cirugía? Algunos de ustedes le han dicho, ¿saben qué lo vamos a operar? ¿Qué es lo primero que sucede en el paciente? Pues te da miedo, ¿no? Tienes la incertidumbre de todo, cómo pueda irse dando. Entonces, el apoyo psicológico es primordial al paciente. Se le debe dar toda la información y el apoyo psicológico para que se someta al evento quirúrgico. Si el paciente va alterado al evento quirúrgico, puede presentar alguna complicación durante el transquirúrgico o el postquirúrgico. Por eso es que el paciente debe ir en perfectas condiciones o en las mejores condiciones posibles. Ok, pero a nivel físico, nosotros a veces al paciente lo recibimos, por ejemplo, de una sala de urgencias y le programan alguna cirugía que es necesaria pero no urgente, entonces vamos a tener que darle ciertos cuidados a ese paciente. A veces el paciente viene de domicilio y únicamente se interna previamente al evento unas 24 horas antes de y también se le deben dar cuidados y algunas cosas él ya las realiza en casa, por ejemplo, tricotomías abdominales y genitales, en algunos casos los pacientes ya las traen de domicilio. Si nosotros vemos que el paciente no la tiene y la requieren, nosotros la tenemos que realizar. A nivel ginecológico ya no se permite el uso de rastrillos. ¿Por qué? Porque a veces pueden dañar la cavidad pélvica y podemos dejar a la paciente susceptible a algún foco infeccioso. De hecho, ya en ninguna cirugía se piden las tricotomías, sin embargo, en algunas instituciones las siguen realizando. Entonces, bueno, para no pelearnos con el médico y decirle, ay, es que podemos provocar, hagan la tricotomía con mucho cuidado, ¿sale? Ok, entonces dentro de lo principal que vamos a hacer con ese paciente, lo voy a hacer un poquito más grande porque aquí las compañeras no ven, porque el sol nos da a todo lo que da. Piel. Vamos a preparar la piel. ¿Cómo la vamos a preparar? Esa piel debe estar humectada, pero aquí es importante que tengamos cuidado, porque a veces dicen, bueno, voy a preparar la piel del paciente, pues tiene que estar humectada, le voy a poner una crema hidratante, Dove, porque esa es la más mejor para el paciente y le va a hidratar y aparte, no. El paciente no debe ir con crema al quirófano, el paciente debe ir con la piel limpia, ¿sale? No debe ir con crema, con aceite, ni nada por el estilo, ni lociones corporales, ni perfume. Ese paciente debe entrar sin químicos al evento quirúrgico. También debemos preparar al paciente con un enema evacuante siempre y cuando lo soliciten. Por eso es que al paciente le piden 24 horas antes que no coma nada, y en algunos casos desde las 48 horas antes nada más le dan líquidos, precisamente para que el intestino, se encuentre desalojado
debidamente para evitar algún daño o contaminación en el evento quirúrgico. Imagínense, si el paciente entra y evacúa en el quirófano, pues toda esa cirugía se contamina y hay que sacar al paciente y desinfectar el quirófano. Entonces, por eso es que es importante que el intestino esté desocupado. El baño, muy importante en el paciente, eso nos va a permitir desplazar microorganismos que se pudieran encontrar en la piel y pudieran provocar alguna infección durante el tiempo quirúrgico, independientemente de que se le vaya a dar un lavado quirúrgico al paciente, ¿eh? Esto es muy independiente. Las uñas de las manos y pies deben estar debidamente limpias. Si
¿Cómo le vas a poner aquí? Muchísimas gracias. Perdón, chicos, ¿ya me escuchan? Hola. Ya, profesora. Ah, perfecto. Ok, déjeme entonces la proyecto, ¿ah? Sí, maestro. Ay, perdone. A ver, pantalla. Va. No, ustedes, no, ya es. Listo.
No, pero sí. Esto que Ay, muchas gracias. Gracias. A ver, ahora sí, perdónenme, ya nos distrajimos un ratito, pero ya quedó. Muy bien, entonces les comentaba que chequen la norma 022 precisamente para ver lo de los accesos, los accesos venosos, tanto centrales como periféricos, y para que vean precisamente después lo de la escala Maddox, para que lo chequen también, qué criterios toma Maddox a tomar en cuenta para dar evaluaciones. Ok, también lo que debemos hacer con el paciente es administrarle soluciones parenterales. En algunos casos nos piden que hidratemos al paciente porque a lo mejor no se encuentra lo suficientemente hidratado para el evento quirúrgico y nos piden soluciones parenterales, o a veces nos piden alguna poligelina porque el paciente a lo mejor está hipotenso o porque a lo mejor el proceso de coagulación se ve comprometido, entonces por eso nos piden ciertas soluciones en específico. A veces también nos piden electrolitos en las vías parenterales para mejorar el estado, mejorar la condición cardíaca del paciente. Por eso es que la vía debe ser permeable. Si no, imagínense, han puesto KCL en una vía que no está permeable. Bueno, el paciente tiene lesiones cutáneas importantes, por eso hay que evitarlas. ¿Sale? De hecho, les recomiendo los electrolitos como el sulfato de magnesio y el potasio no se deben administrar en vía periférica, y menos cuando son reposiciones que mandan 80 miliequivalentes de KCL para 4 horas, el paciente luego les lesionan la piel. Entonces, o esas vías se disfuncionan muy fácil. Por lo regular, esos se ponen en catéteres centrales, ¿ok? Para cuando son pocas horas. Hay que tener mucho cuidado. El aseo bucal del paciente es bien importante, porque imagínense un paciente que nunca se ha lavado la boca y le van a poner una cánula endotraqueal, pues hay un barrido de bacterias importantes y se va a vías respiratorias. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. En el caso de los pacientes que ya están con alguna intubación endotraqueal, es importante que diario se haga un aseo bucal. Me atrevería a decir que incluso una vez por turno, porque luego dejan esos pacientes, pasan 5, 6, 7 días y el paciente todo ahí, el sedimento en la boca, horrible, es una colección de bacterias horrible y al momento de que nosotros estamos aspirando podemos introducirlas a vía aérea y es un problema. Entonces hay que evitar más complicaciones en el paciente. Aparte eso le genera confort al paciente. De verdad, aunque ustedes no lo crean, el paciente siente todo, aunque esté inducido en una sedación profunda. A mí me ha tocado, he lavado cavidades bucales a los pacientes y hasta ya no fruncen los ojitos. A veces hasta la lagrimita se les sale, porque de verdad hay pacientes que están demasiado descuidados. Si nosotros no podemos hacerlo, hay que tratar de orientar a los familiares para que ellos nos apoyen. Si pueden pedirle también un tipo de enjuague bucal para el paciente y hacerle colutorios al paciente para, pues, darle más comodidad al mismo paciente, pues qué mejor, ¿no? Entonces, el aseo bucal es bastante importante. Hay que retirar el maquillaje, joyas y prótesis. A veces dicen, es que es el anillo de bodas, no me lo he quitado en 50 años, señora, no lo tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque es metal. Y eso afecta la conducción de algunos instrumentos dentro del evento quirúrgico, del electrocauterio. Imagínense, por acá está cauterizando y por acá le está dando toques al paciente, pues hay que tener bastante cuidado. Incluso piercing, si también el paciente los tiene, prótesis, si el paciente tiene alguna prótesis movible, dental, hay que retirársela, porque se puede broncoaspirar durante el evento quirúrgico, ¿sale? El maquillaje, bueno, en algunos casos tienen tatuaje de labios o de cejas, bueno, ahí sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero todo el demás maquillaje lo debemos retirar. En algunos casos me preguntaban, oiga, maestra, y tenemos que retirar las pestañas postizas. Híjole, nosotros no nos podemos meter ahí. Solamente se le pide al paciente que se retire con no sé, con el quitamaquillaje. Yo no sé de eso, yo no me maquillo, pero no sé cómo se llama esa cosa. Que se hace bien los ojitos y todo, y si en eso se desplazan las pestañas, pues qué bueno. Si no, pues ni modo, ¿no? Es raro que suceda alguna complicación por una pestaña postiza, ¿eh? Pero bueno, medidas antiembólicas o antiembolias.
Esas son precisamente el vendaje de miembros pélvicos o el instalarle unas medias de compresión, perdón. Estas precisamente para favorecer la circulación venosa, mantener la temperatura corporal y evitar el edema, ¿vale? Que son los tres principales indicaciones para un vendaje pélvico compresivo. Que el paciente orine y evacúe, como lo habíamos comentado, debe ir desalojada la vejiga y el intestino, ¿vale? No solo para evitar que se contamine el evento quirúrgico, sino para evitar traumas orgánicos del paciente en el evento quirúrgico. El vendaje de miembros pélvicos ya lo habíamos comentado. La medicación preoperatoria, a veces algunos médicos les mandan a los pacientes alguna impregnación de algún antiinflamatorio o de algún antibiótico, por ejemplo, aquí la profilaxis antibiótica, para preparar al paciente para evitar alguna complicación en el evento quirúrgico. Me gusta rodar en la silla. Me da tranquilidad ya que no puedo caminar. Entonces, precisamente para preparar al paciente y evitar que tengan alguna infección, ya sea transoperatoria o postquirúrgica, ¿sale? En algunos casos, cuando los pacientes van bastante escépticos, se les da esta profilaxis de impregnación del antibiótico para evitar que el evento quirúrgico se contamine. Ok. En el caso de algunos medicamentos que usan a permanencia a los pacientes, hay que suspenderlos. Hay pacientes que toman corticosteroides de forma regular, hay que quitárselos. Los pacientes que usan tranquilizantes, los pacientes que usan algún tipo de ansiolíticos o ¿cómo se llaman esos? Para los que tienen alucinaciones, no me acuerdo cómo se llama ese medicamento. Pero todos los que son de uso psiquiátrico también se deben suspender 24 horas antes del evento quirúrgico. ¿Por qué? Porque hacen interacción medicamentosa con con la anestesia, con los procesos anestésicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Anticoagulantes ya les comentaba, hay que evitar alguna hemorragia durante el evento quirúrgico o posterior a él. Ya se reanudarán si el médico así lo indica. Los diuréticos, obviamente, vamos a suspenderlos, porque si queremos vaciar la vejiga, imagínense, le estamos poniendo furosemide, pues, pobre paciente, ¿no? Jamás le vamos a terminar de vaciar la vejiga. Y pues obviamente lo que comentaba la compañera, que no recuerdo el nombre, que sí ya es casi por regla general que el paciente debe ir con algún sondaje vesical, precisamente para evitar que la vejiga se encuentre llena durante el evento quirúrgico. También las insulinas, si el paciente lo vamos a poner en ayunas, imagínense que le estemos administrando insulina. O sea, el paciente lo que vamos a hacer es bajarle los niveles de glucosa y entonces no es difícil revertir los estados de hipoglicemias, pero sí interfieren con los procesos de cicatrización, aunque no lo crean. Entonces, hay que evitar cualquier tipo de daño colateral. Ay, perdón, pero es que, ya me está doliendo. ¡Au! Ya. Ay, ya no me voy a pasear tanto. Ok. En el caso del traslado al quirófano, lo que vamos a hacer es, primero, lo más importante, y que yo lo debía haber puesto como punto número 1, checar que el expediente esté correctamente integrado, porque no lo vamos a integrar ahí en el camino, corriendo con las hojas todas dobladas y mal perforadas, para colocarlo en el orden que debe ir. Eso se debe hacer previo al evento quirúrgico. Nosotros prácticamente 2 horas antes de que baje a sala ya debe estar ese expediente integrado. Nada más con las hojas de enfermería y la última indicación a mano es como lo bajamos, pero en realidad todo lo demás ya debe ir integrado. ¿Ok? Se debe bajar aproximadamente 20 minutos antes del evento quirúrgico, a veces lo bajan hasta 10 minutos antes del evento quirúrgico, pero bueno, eso es ya dependiendo cómo se encuentran en las salas de ocupadas y también la recuperación. En el caso de los pacientes que se encuentran con algún apoyo ventilatorio o que su estado hemodinámico sea grave, esté bastante delicado, lo que tenemos que hacer es un traslado directo. Ese paciente, en cuanto ya esté la sala preparada y lista para recibirlo, es como se baja. Antes no. Ese paciente no puede permanecer mucho tiempo en la sala de recuperación. Y una vez que termina el evento quirúrgico, nuevamente se baja de forma directa, no pasan a recuperación.
Siempre, siempre, siempre debe ir acompañado de un familiar. Siempre debe ir acompañado de un familiar. ¿Por qué? Porque ha pasado que luego falta algún consentimiento por firmar. ¿Quién lo va a firmar si el paciente va todo amolado, si el paciente va todo dormido, si el paciente incluso va grave? Entonces, por eso es que siempre debe ir acompañado de un familiar responsable del paciente. De preferencia que sea su tutor legal o representante legal para ese fin. Y obviamente tiene que ir la enfermera, nada de que te mando a mi paciente, ahí va bonito, gordito y ahí te lo encargo. Tiene que ir la enfermera, tiene que presentar ese paciente con una técnica que ya la habíamos visto, que se llama técnica SBAR o técnica SAER, en la cual vamos a dar todos y cada uno de los datos de nuestro paciente, tanto generales como antecedentes crónico-degenerativos, de alergias, cómo estuvo durante la estancia hospitalaria, cómo lo encontramos, si en algún caso tuvo alguna alteración, qué le hicimos para revertir esa alteración, ya sea que hubiera tenido algún pico febril, dolor, etcétera, qué se le administró y cómo entregamos a ese paciente. Y sobre todo, hacer hincapié en ciertas cosas que hay que estar monitoreando al paciente, si hace picos febriles, si presenta dolores, si a lo mejor presentó alguna hemorragia, o si tiene algún tipo de drenaje, cómo se encuentra ese drenaje, y hacer hincapié en que debemos estar vigilando ese drenaje. ¿Sale? Aquí viene precisamente desglosada esta técnica SAER o SBAR y habla en el caso de los iniciales en inglés, es SBAR, que es, no se lo voy a mencionar así muy bien porque yo el inglés como que no lo mastico muy bien, pero es Situation, Background, Assessment y Recommendation, ¿vale? Que en español quiere hablar de situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones. La situación habla de la descripción de la situación general de mi paciente actual, ¿sale? Los antecedentes, vamos a hablar precisamente de todos esos crónico-degenerativos, si tiene alguna alergia, etcétera, y todos los datos generales del paciente. ¿Cómo evaluamos a ese paciente? Si nosotros vimos alguna alteración en sus signos vitales, si hicimos algo al respecto, y de recomendaciones precisamente es de lo que debemos tener cuidado con respecto a ese paciente. Ok. Por ejemplo, si el paciente durante el intraoperatorio presenta alguna alteración cardíaca, ay, me faltó la R, perdón, antes o durante la inducción a la anestesia, obviamente, si es una alteración importante y no se puede revertir, en el momento se suspende el evento quirúrgico hasta que lo valore cardiología para ver si realmente podemos someterlo al evento quirúrgico. En dado caso de que se pudiera revertir y llegar a presentar algún paro cardiorrespiratorio o paro respiratorio, se tiene que sacar del evento al paciente y si sale, se suspende el evento y se va otra vez a hospitalización. Si en dado caso ese paciente falleciera durante el acto quirúrgico, obviamente se tiene que hacer todo el protocolo de la disposición de cuerpos, ¿sale? Que es precisamente anotarlo en la hoja de enfermería, de la hoja de registros clínicos, el evento, qué se hizo, cómo se hicieron las maniobras, cada cuánto, qué medicamentos se utilizaron y en qué momento se dio la hora de fallecimiento y el diagnóstico de fallecimiento. Levantar los avisos de gravedad y dar notificación a los familiares. ¿Sale? Y bueno, pues obviamente ese paciente se va a patología post-mortem. En el caso de que sí se haya revertido el evento, pero se haya contaminado el evento quirúrgico, obviamente se tiene que cerrar al paciente y se manda con una profilaxis de antibiótico al paciente a sala y nuevamente entraría al lavado quirúrgico tal vez posterior a que haya pasado todo ese evento. ¿Sale? En el caso de la sala de recuperación, como les comentaba, nosotros como enfermeras circulantes, que es una función de las enfermeras circulantes, el acompañar y dejar debidamente al paciente en la cama de recuperación que se le haya asignado, lo primero que vamos a hacer es colocar de forma correcta al paciente, teniendo mucho cuidado con los drenajes que pudiera tener, sondas que pudiera tener, o dispositivos de soluciones parenterales que pudiera tener. Ha pasado que durante el traslado se atoran las sondas, se atora alguna solución parenteral y el paciente se descanaliza o incluso le extraccionan las sondas y se salen. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con todo lo que, los dispositivos que puedan ir colgando del paciente.
Primero, lo primero que se va a hacer una vez colocado el paciente es colocarle oxígeno. Si el paciente hubiera salido intubado y le van a revertir la intubación en la sala de recuperación, ya debió haberse solicitado el ventilador previamente con los parámetros establecidos para conectar directamente al paciente. Por lo regular, si sale intubado el paciente no pasa recuperación, se va directamente a piso o a la terapia, dependiendo la edad del paciente, ¿vale? Pero se le administra oxígeno. Lo siguiente que se hace es monitorizar al paciente, ¿sale? Importantísimo. Después vamos a acomodar todas las sondas y drenajes que el paciente pudiera tener. Principalmente vamos a estar vigilando las náuseas, vómito y dolor, y en algunos casos si se presentara alguna hemorragia. ¿Cómo vamos a utilizar esto? ¿Cómo vamos a monitorear a nuestro paciente? Porque a veces es complicado visualizar cada uno de los electrodos. A veces vienen las letras muy chiquitas y los que ya estamos grandes pues nos cuesta bastante trabajo. Si no saben inglés, pues aparte las derivaciones vienen en inglés, ¿no? Entonces hay que saber más o menos inglés, ¿no? Pero bueno, aquí viene la ubicación de los electrodos y así, que son los 5 electrodos que normalmente se utilizan en salas de recuperación. El electrodo E, que es el electrodo blanco, se coloca en el 5º espacio intercostal, por lo regular donde termina el cuerpo del esternón. El cuerpo del esternón, antes de que encontremos la apófisis hipoides, que es la apófisis que tiene el esternón. El electrodo A, que es el electrodo verde, ese se va a poner en la línea media axilar izquierda, a la altura más o menos del electrodo E, que quiere decir el 5º espacio intercostal. El electrodo S, ese va en el manubrio del esternón, que es el amarillo. El electrodo G va a ir, me falta uno, el electrodo I, ahí está. El electrodo I va en la media axilar, la línea media axilar derecha, que es el electrodo rojo, y el electrodo G es, ahora sí que el electrodo que hace tierra, ¿no? Ese puede ir en cualquier zona, que coincida con alguna, en lineal, con alguno de los demás, perdón, que no coincida con alguno de los demás electrodos, ¿vale? Es el de hace tierra, y es el café, o en algunos casos negro. ¿Qué tenemos que valorar en las salas de recuperación posanestésica? Lo primero, a nivel de sistema neurológico, vamos a ver el nivel de conciencia, el grado de conciencia. ¿Qué escala valora el estado de conciencia? Glasgow, escala de conciencia. ¿Qué criterios toma Glasgow en cuenta para valorar los estados de conciencia y dar una puntuación? Ok. Ok, son esos 3 criterios: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y a partir de esto va a dar una valoración de 0 a 15, dependiendo del estado de conciencia del paciente. Ok, también vamos a valorar si hay algún cuadro similar a delirium. Ya les había comentado que los pacientes, una vez que empiezan a salir del proceso de anestesia, pueden presentar algún tipo de delirium. Y también la reacción pupilar. Eso nos va a dar, aparte de la respuesta neurológica a los estímulos luminosos, también nos va a dar una orientación por si el paciente tuviera algún tipo de daño a nivel neurológico, ¿vale? En el caso de la temperatura, normalmente algunos pacientes presentan hipotermia las primeras 2 a 4 horas posteriores al evento quirúrgico. En el 80% de los casos se presenta algún tipo de hipotermia. En algunos otros casos posteriores a las 2 o 4 horas empiezan los picos febriles, que son considerados relativamente normales en las posteriores 4 horas al evento quirúrgico por los procesos de cicatrización. ¿Sale? Ahí lo dice precisamente: los primeros 2 días puede presentarse hipertermia, es por la liberación de pirógenos producidos por los granulocitos e histiocitos, que van a dar el inicio a los procesos de cicatrización. Hay que valorar a nivel de la tensión arterial precisamente los
casos en los que tengamos alguna hipotensión o hipertensión, porque eso nos va a orientar hacia si el paciente se encuentra en un estado hipovolémico o tiene una hipervolemia, ¿no? Que quiere decir que está bajo en cuanto a concentración de líquidos a nivel sistémico o alto a concentración de líquidos a nivel sistémico. También vamos a valorar el pulso, vamos a ver que en los pacientes, en algunos casos, se pueden presentar frecuencias mayores a los posteriores al evento quirúrgico y después de salir del estado de sedación, pueden presentarse frecuencias mayores a los 100 latidos por minuto. Entonces, esto nos puede orientar precisamente a que va a iniciar un poco de hipertermia y entonces hay que estar valorando si hay algún compromiso respiratorio o algún compromiso infeccioso, ¿vale? También hay que estar valorando la PVC. En la PVC, los valores normales deben ser de... ¿Cuáles son los valores normales de la PVC? Primero, ¿qué es la PVC? Presión venosa central, ok, con todo y apellido. Ok, ¿cuáles son los valores normales? Ahí están. Entonces están quebrando la cabeza con esto, no se preocupen. Dependiendo de la bibliografía, algunos manejan de 6 a 10, otros de 8 a 12. Todavía 6 está como que más o menos dentro de los parámetros normales. Sin embargo, en algunos casos, si presentan PVCs menores a 6, se empiezan a meter líquidos para dar mayor valor volumétrico, aporte volumétrico al paciente, porque está deshidratado. Entonces, o puedes darnos orientación hacia una hemorragia. Y si en dado caso está por arriba de los 12, pues nos va a orientar a que los procesos a los mecanismos de regulación hídrica pues están comprometidos, ¿no? Hay algún problema renal por ahí y entonces van a tener que meter diuréticos para liberar de líquidos al paciente. También tenemos que estar checando cómo están las respiraciones en el paciente, porque si ese paciente empieza con disnea, nos puede orientar hacia que tiene alguna atelectasia, una obstrucción bronquial, un tromboembolismo, una depresión respiratoria, ya sea posanestésica o por medicamentos. ¿Ok? Por eso es que hay que estar valorando bien a nuestro paciente. Si el paciente empieza diaporético, pues también nos puede orientar hacia un problema de hipoglicemia o hiperglicemia, entonces hay que revisar también las glicemias capilares. En el caso de los tegumentos, bueno, vamos a revisar los lechos unguiales. ¿Qué debemos ver de los lechos unguiales? Aparte de que ya no traiga los cristales de Swarovski, ¿qué debemos ver? La coloración, porque eso nos va a orientar hacia qué. Si unos lechos unguiales se encuentran muy pálidos, ¿qué puede pasar? El paciente a lo mejor está en hipotermia, ¿no? O a lo mejor tuvo mucha pérdida sanguínea durante el evento quirúrgico. Pero si el paciente tiene las uñas moradas, entonces puede haber una hipoxia, ¿no? O una hipoxemia, dependiendo. ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante estar valorando al paciente también la cavidad oral, si está hidratada, si presenta acrocianosis, si presenta cianosis bucal, ¿sale? Todo eso lo tenemos que ver. La conjuntiva también nos va a dar orientación específica sobre algunos signos de anemia. Entonces hacen un estudio de sangre, una biometría hemática, para ver cómo se encuentran sus niveles de sanguíneos, para ver si no necesita algún tipo de transfusión sanguínea. ¿Ok? También vamos a verificar los drenajes que tenga el paciente. Es bien importante que estemos muy alertas en los drenajes de los pacientes. Hay drenajes que deben tener ciertas características que se consideran normales. Por ejemplo, si el paciente tiene un drenaje tipo Penrose, ahorita se los voy a mostrar, y el contenido no es como, ¿han visto la mal
llamada sanguasa, que es serohemático para nosotros. Ajá. Entonces, eso es una característica normal porque a lo mejor ya va a empezar sus procesos de cicatrización, ¿vale? En algunos casos se ve como el plasma. ¿No han visto el plasma fresco congelado cuando se derrite? Así se ven algunos gastos de algunos, penros, y todavía se consideran normales, pero si por ejemplo ese contenido es lechoso, es purulento y aparte huele mal, habla de un proceso infeccioso importante. Si es verdoso, puede tener contenido biliar, entonces ahí hay una fuga de algún conducto biliar, alguna perforación biliar, hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Por eso es importante que nosotros registremos en nuestra hoja de registros clínicos las características de dichos drenajes. Igual en la orina, por ejemplo, si nuestra orina es de tono muy concentrado, un amarillo concentrado, ¿de qué nos va a hablar? Pues no necesariamente, puede ser a lo mejor bajo aporte de líquidos, ¿no? A lo mejor el paciente no está consumiendo los líquidos idóneos, a lo mejor un tono marrón o sea, café ya te habla de una infección de vías urinarias, ahí sí, pero en el caso de una concentración de orina nos habla de falta de líquidos, entonces ese paciente lo tenemos que hidratar. ¿Sale? Si el paciente orina muy clarito, quiere decir que ese paciente está tomando muchísima agua, entonces hay que irle bajando los líquidos por vía oral. Entonces, por eso es importante valorar todo esto. En el sistema digestivo debemos valorar que luego se presenten los ruidos intestinales. A veces pasan hasta 8 horas y todavía no se perciben. Si después de esas 8 horas no escuchamos ruidos intestinales o peristaltismo, nosotros debemos ver primero también valorando qué tipo de cirugía tuvo el paciente, porque a lo mejor tuvo una resección intestinal y los ruidos intestinales no los vamos a oír de momento. A lo mejor hasta que inicie la vía oral. ¿Vale? Pero a lo mejor tuvo una cirugía de hernia, no comprometió el intestino. Esos ruidos intestinales no se pierden, deben estar presentes. Por eso es importante que nosotros empecemos a darle una movilización temprana a nuestro paciente. Si el paciente pasa mucho tiempo acostado, sus procesos intestinales se ralentecen. Entonces es importante que empecemos a deambular al paciente, ¿ok? Entonces, también es importante que en las cirugías de tipo abdominal le preguntemos al paciente si está canalizando gases, ya sea a nivel de flatulencia o eructos, ¿sale? ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. A veces hacen cirugías de vesícula y meten un gas. Ese gas es para explorar bien la cavidad y que se visualicen bien las lesiones que pudiera tener esa vesícula, obstrucciones, lesiones, etcétera. Entonces, ese gas por algún lado debe salir. Si nosotros no escuchamos o el paciente no refiere que canaliza gases y ni siquiera por el estómago o por su penros los canaliza, hay que hablarle al médico para decirle que ese paciente no está expulsando los gases, porque eso le va a causar mayor presión a nivel intraabdominal y le va a provocar dolor, ¿sale? Por eso es importante que le estemos preguntando al paciente si canaliza gases. Y también... Sí, cuando son laparoscópicas. En el caso de que son abiertas, bueno, obviamente tardan un poco más en canalizar los gases, pero sí deben estar presentes. ¿Por qué? Porque eso nos habla de una funcionalidad intestinal. Si no hay gases, quiere decir que la funcionalidad intestinal está ralentecida u obstruida. Entonces también eso puede provocar que se irrite el intestino y que le cause dolor al paciente. ¿Ok? Entonces, en el dado caso que el paciente presente náuseas o hasta vómito, si el paciente está en posición de cúbito dorsal, lo que tenemos que hacer es ponerlo en decúbito lateral izquierdo. ¿Esto para qué? Para favorecer la expulsión del contenido gástrico que pudiera tener el paciente y evitar una broncoaspiración. ¿Ok? En el caso de la diuresis hay que estar valorando que sus gasto no sea menor a los 800 mililitros 24 horas, ni mayor a los 1500 mililitros hora, digo, 24 horas, porque quiere decir que entonces al paciente o le falta agua o le sobra, entonces hay que estar regulando los ingresos de líquidos. Por eso es que las 24 48 horas el control de líquidos debe ser estricto y de preferencia horario. Y entonces, comentan aquí, la primera diuresis se debe presentar en las primeras 6 a 8 horas posteriores al evento quirúrgico. También hay que valorar
cuánto ingreso de líquido tuvo. No se duerma, compañera. Me contagia la dormidera. Ya casi vamos a acabar. Ya merito. Te falta menos. Ok. En el caso de las heridas quirúrgicas es bien importante que nosotros las estemos valorando. No hay que dejar que el paciente permanezca cubierto de la herida quirúrgica más de 24 horas. Esa herida quirúrgica se tiene que lavar, se tiene que hacer el debido aseo de la herida quirúrgica para evitar que se dañe o que se infecte. Ok, aquí vamos a tener varios conceptos que debemos tener en cuenta y estas son preguntas de examen. La contaminación, ¿qué es la contaminación? Es la presencia de microorganismos en la herida que no son capaces de y van a empezar los primeros síntomas propios de una infección de herida quirúrgica. Ya propiamente la infección es cuando los microorganismos superan las defensas del huésped y ahora sí se desencadenan todas la sintomatología del paciente y ya aparte hay una secreción importante en esa herida quirúrgica que nos orienta hacia una infección. ¿Sale? Obviamente los procesos de cicatrización ya ahí se interrumpen por completo y e incluso en algunos casos se puede retroceder el proceso de cicatrización, perdón. Si ya el paciente estaba empezando con granulación, puede retroceder el proceso porque hay una infección importante. Aquí un esquemita. En la colonización crítica es cuando ya comienzan los signos clínicos. Los signos van a ser orientados a primero la hipertermia, ¿no? Ya a lo mejor otro es la coloración de la herida. ¿Sale? ¿Otro? Empiezan a supurar, ¿vale? Mal olor. Ok, ya en una situación crítica, ¿no? En una infección propiamente dicha. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en la primera imagen tenemos una hiperemia, o sea, una coloración rojiza de la herida y de la periferia de la herida. Incluso se pueden ver algunos puntos de sutura que empiezan a tensarse, por lo mismo de que empieza a haber una inflamación, empieza a haber un edema a nivel de la herida quirúrgica. Si se dan cuenta, aquí empieza como un tipo de secreción cafecita, que era propiamente del proceso de cicatrización, sin embargo, empiezan unos puntos blanquecinos que ya nos pueden orientar hacia que esa herida ya va a comenzar a iniciar un proceso de infección. Aquí obviamente los puntos se abrieron completamente porque empiezan a tensarse demasiado que se rompen y entonces se empiezan a causar lesiones importantes donde estuvieron situados esos puntos de sutura. Por eso es que cuando se inicia el proceso de infección, los médicos prefieren cortar los puntos de sutura para evitar algún riesgo en el paciente. O incluso los meten a un nuevo proceso de quirúrgico en el que hacen un lavado de la herida para retirar los microorganismos que pudieran estarlo infectando. En el caso de que fuera una colonización crítica, ya un proceso de infección como tal, como se dan cuenta, ya aquí estamos hablando de una dehiscencia de herida. ¿Qué quiere decir? Que esa herida ya el proceso de cicatrización que había comenzado se pierde y empieza a secretar un gasto fétido y de color blanquecino, en algunos casos café así oscuro. Y bueno, parte
que ven aquí es un parche de nitrato de plata que tenía el paciente porque le habían hecho una debridación de herida, una limpieza de la herida, y el nitrato de plata lo que hace es que favorece los procesos de granulación y por ende los de cicatrización. Pero pues imagínense, esta colonización era tan crítica, esta infección está tan avanzada, que este parche de plata pues ya le fue insuficiente. Lo que tienen que hacer en estos casos es lavar bien esa herida y dejarla abierta para ir checando cómo va ese proceso infeccioso. Y obviamente se le impregna tanto a la herida como al paciente de antibiótico para revertir ese proceso infeccioso. Sí, ya huelen bastante mal. ¿Han olido un pie diabético? Ya cuando está... Sí, pues huele horrible, pero bueno. Huele bastante mal porque empieza ahora sí que a pudrirse ese tejido, empieza a morir, entonces empieza una necrosis y huele precisamente así, como algo en estado de putrefacción. Por eso es que, híjole, en el caso de la pseudomonas huele bien característico, es un olor, no lo sé describir, pero es un olor bastante característico el de la pseudomonas. El Clostridium no se diga, también es un olor bastante característico. Pero bueno, ya me estoy yendo a otras cosas. Aquí en el caso de la cicatrización por primera intención, es aquella cicatrización en la que nosotros vamos a ver un proceso normal, ¿sí? La herida se realiza, se cierra y el paciente cicatriza normal porque no hay ningún problema en sus procesos de cicatrización. En el caso de cicatrización por segunda intención, la herida por lo regular se deja abierta para ver cómo va a ir granulando poco a poco y posteriormente lo que vemos es cuando ya la herida se unen ambos bordes de la herida por procesos normales físicos, ¿sale? Pero no se deja con algún punto de sutura, por lo regular se deja abierta y se va a ver que cicatriza normalmente sin iniciar un proceso de infección. En el caso de una cicatrización por tercera intención, en esta el paciente a lo mejor sufrió un proceso de infección, se revirtió el proceso de infección, pero la herida se mantiene abierta para estar vigilando cómo va ese proceso de infección, cómo va limpiándose la herida quirúrgica y a veces entran 2 o 3 veces a lavado para ir controlando esa infección, le impregnan al paciente en antibiótico y vamos a ir viendo que una vez que se inicia el proceso de granulación, pues ya tenemos gran avance en esa cicatrización de la herida quirúrgica. Posteriormente se inicia otro proceso de quirúrgico para poder unir los bordes de la herida y poder favorecer la cicatrización de la misma. Ok. Una herida quirúrgica dehisciente, ¿qué signos nos va a dar o qué signos de alerta vamos a ver en esa herida quirúrgica dehisciente? Pues por lo regular va a presentar una febrícula en el tercer o cuarto día en el que ya se encuentra colonizada esa herida quirúrgica. Va a haber taquicardia, puede haber hipotensión por la pérdida de líquidos y por el proceso infeccioso, un dolor intenso obviamente en el sitio quirúrgico. Va a haber un gasto serohemático bastante considerable, de hecho en algunos casos es tanto el gasto que tiene esa herida quirúrgica que se tiene que pesar para ver el control de líquidos de ese paciente. También va a haber una separación total o parcial de los bordes de la herida y en algunos casos críticos necrosis de los bordes de la herida. Por eso es que esas heridas se dejan abiertas y se dejan visualmente que se perciban visualmente para estar vigilando los procesos de cicatrización. Aquí es una evisceración. Esto es cuando, por ejemplo, en una cavidad abdominal aumentó la presión intraabdominal y esa misma presión intraabdominal tensó tanto los puntos de sutura que lo que hizo fue reventarlos y salió las vísceras de lo que es intestino, de lo que es la cavidad abdominal y son visibles. Entonces, a eso se le llama evisceración cuando cualquier órgano que debería estar en una cavidad se externa por alguna fuerza interna, ¿sale? En el caso de las licencias de heridas, quité estas imágenes porque en los otros grupos no tenía mucho tiempo, con ustedes sí tengo mucho tiempo, pero bueno, en el caso de las licencias de heridas,
es como esta herida. A veces se visualiza el contenido abdominal. Esas heridas se lavan bien en el quirófano. Se quita todo ese contenido, se debridan y las dejan abiertas. Les ponen una esponja que tiene nitrato de plata y un sistema de presión negativa automatizado que se le llama BAC, ¿sale? Este sistema BAC lo que hace es que por medio de la succión del líquido que pudiera generar la herida, lo va quitando y el nitrato de plata empieza a actuar en las células para favorecer la granulación. Y entonces poco a poco esa herida va a ir cicatrizando. A veces son unas esponjas grandes para poder abarcar todo lo que es la herida abdominal. Son muy grandes, el tamaño de una libreta, en el cual la colocan internamente, el paciente le ponen un, no sé si conozcan el tegadero. Bueno, entonces le ponen tipo tegadero, es un adhesivo especial que ya trae el sistema BAC. Se lo ponen y debe estar sin ninguna fuga. Eso lo que va a permitir es que por medio de presión negativa constante pueda salir ese contenido de la herida, drenarlo y por medio de la activación de las células por el nitrato de plata favorecer la granulación. Poco a poco, conforme va a ir pasando el tiempo, la granulación va a ser presencia en esa herida y obviamente esas esponjas van a ir disminuyendo de tamaño conforme lo vaya requiriendo el paciente. Entran a la base quirúrgica. Una vez que ya la esponja terminó su proceso y el canister, contenedor que tiene el sistema BAC está lleno, entran a quirófano, les hacen un lavado de la herida y le ponen nuevamente una esponja de un tamaño menor para seguir favoreciendo la cicatrización. Y hay algún momento en que esa cicatrización se completa. Que sí hace muchas cicatrices queloides es buena, pero estamos favoreciendo el proceso de cicatrización, aunque sea una forma un poco traumática de realizar, con una presión negativa todo el tiempo está ahí. ¿Alguna duda, chicas, hasta aquí? Este fue el tema de hoy. El siguiente tema, la siguiente clase es oxigenación. Me parece que esa es su tarea de oxigenación. Ah, oxigenoterapia, ajá. Y si hay alguna duda por aquí o por allá, chicas y chicas del club. Chicos de línea. Creo que no tengo muchos en línea. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Así me gusta, una de dos. O soy muy buena o no me entendieron nada y por eso no me preguntan. Dice que yo tuve, bueno, mi esposo tuvo una experiencia, yo ahí todavía no ejercía. Y lo peor era un hospital muy bueno seguro, entre comillas, pues era carísimo. Porque de su trabajo tuvo un accidente y se cayó de 5 metros de altura. Entonces se fracturó el talón de su pie y se lo hizo color. Tuvieron que meter una placa, tornillos, así. Pero a la hora de colocar la férula, yo le decía, o sea, ¿cómo no una circulación? Se la pusieron así total de fibra de, no sé cómo le llaman, pero era como es fibra de vidrio, es una férula de fibra de vidrio. Ajá. Pero también está cerrada. Y yo le decía, o sea, no te citaron para tus curaciones, o sea, ¿qué sigue, no? Pues no le explicaron nada. No le explicaron, o sea, él tenía que supuestamente seguir yendo, pero ya le dijeron que por sus propios medios a su clínica o así, ¿no? Y entonces yo le dije, no, pues que tiene que hacer curación, pues eso es obvio. Pues pasaron como 15 días, yo le dije, no, ¿sabes qué? Vámonos ya a algún hospital porque no le olía más, no generaba ningún dolor. Él me decía que no me dolía. Obviamente, pues le mandaron el ketorolaco. Eso lo disfraza los días que es una herida, o sea, nada más va a ser una herida que se estaba grande. Ajá. Pero si no hizo infección de sitio quirúrgico ni nada. Pues no, afortunadamente no, pero qué bueno. Sí, porque sí fuimos a un médico particular igual. Ya con una aparato especial le rompió la musculatura. Y ya lo logró la circulación. Pero ya empezaba.
Sí, sí, no, es que en esas heridas hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, entonces les habilito lo de los cuestionarios, que había una duda por ahí, lo de las plataformas para lo de las tareas, y los de presencial, si tienen tareas que darme, dénmelas, si no, dentro de 8 días, ¿vale? ¿Dudas? Nada, chicos, por allá. Pues ahorita las podemos subir entonces ¿A la plataforma o al grupo? Todo bien, profesor. Va, perfecto. Chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, descansen. Y mándenme mensaje, por favor, para agregarlas al WhatsApp, porque si no, imagínense, no voy a saber ni dónde están sus tareas. Profesora, Manden, ¿quién me habla? disculpe, una pregunta. ¿Ya no va a haber entonces, ya no va a subir cuestionario para de esta clase? Ya no, de esta clase ya Ah, no, ok. ni de la siguiente. Y en la otra tenemos examen ya, ¿no? El 27 me parece que es el último día, o 20, ¿qué? Sí, profesor. 29, creo, ajá. Ah, ok, Bueno. perfecto. A lo mejor se me ocurre ponerles un cuestionario a la otra clase, pero déjenme pensarlo. No, sí nos sirven para de hecho, si ustedes responden todos los cuestionarios, los que lo hacen en línea, todos los cuestionarios que yo hago son el examen. Así que si lo quieren hacer en línea, yo no tengo problema. Yo no tengo problema, se va a quedar el último día de examen, el último día de clases, que es el día del examen. Voy a dejar abierta la plataforma todo el día para que puedan hacer el examen en el momento que gusten. Pero nada más van a tener una oportunidad y tiempo límite de 15 minutos. Ah, no es cierto. No, déjame pensarlo, yo creo que media hora. Les estoy poniendo, si no me equivoco, en el examen de plataforma, son 40 preguntas de opción múltiple, porque son, creo que todos los cuestionarios acumulados, así que no se preocupen, pero sí lean, por favor. ¿Va? Excelente día, Dios los bendiga. Bye. Hasta luego. Hasta luego, Bye. maestra. Amor, hasta luego. 2 sábados más, ¿no? Hay una clase que no está. Híjole, es que con los de línea es un poquito complicado. Ah, gracias. Uy, casi me pego.